aquel que Dios liberó está libre. ¿Cuántos están agradecidos que hemos sido liberados? Hemos sido salvos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no tomes un momento y dile a tu vecino, Dios lo hizo por mí y Dios puede hacerlo por ti también? Dios lo hizo y estoy agradecido que Él lo hizo. Porque te voy a decir, Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que lo puede cumplir. Y estoy agradecido de eso en esta mañana. Estoy agradecido de estar en su casa, alabándolo y glorificándolo en espíritu y en la verdad. Estoy agradecido de tener a cada invitado que está aquí con nosotros en esta mañana. Te agradecemos que nos acompañes. Confiamos que tú vas a juntar en alabanza, porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y si nosotros somos sensibles enfrente de Él, si venimos a su casa, sé que no es fácil en el mundo que vivimos, pero la casa de Dios es un lugar donde sí debemos venir y tal vez no venir con nuestra guardia. Dios es el único que lo puede hacer lo imposible, lo que sea necesitado en nuestras vidas. Dios puede mover, pero lo tenemos que dejar. La casa de Dios es un lugar bonito para dejar a Dios y decirle, Dios, ok, está bien, yo quiero ser sensible ante ti. Yo quiero dejar que te muevas en mi vida. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Dios desea y quiere eso. Pero tenemos una decisión que tomar para dejarlo. Cuando empieces a dejar a Dios estar en tu vida, no hay nada que se podrá comparar. Dios puede hacer más en unos cortos momentos que nosotros podamos hacer en años. Dios es un Dios bueno. Amén. Pueden tomar asiento en esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y en esta mañana, la palabra de Dios es para todos, no nomás es para una sola persona. La palabra de Dios es dada para que todos, no importa de qué tipo de camino has venido, no importa de qué tipo de vida, tal vez tú, de qué sangre tú vienes, la palabra de Dios es tan fuerte y tan verdad, con tanta verdad que puede hablar a cada corazón al mismo tiempo. Y es algo asombrante en sí mismo, pero cuando tú miras qué tan fuerte y tan poderosa es la palabra de Dios, la palabra dice que su palabra va a ordenar nuestros pies. Su palabra va a ser una luz a nuestros pies. Y el poder de Jesús no debemos de cuestionarlo. Si hay algo que tal vez tenemos que confiar totalmente en la palabra de Dios. La palabra del hombre nos puede fallar, pero la palabra de Dios por siempre va a estar en la verdad. Dice la palabra, mi palabra nunca va a pasar. Es una palabra sólida, es una palabra buena. Es una palabra de esperanza, es una palabra de vida, es una palabra de dirección. Y en esta mañana vamos a estar hablando. Aquí es donde vamos a ir en esta mañana. Cada uno de nosotros en esta casa fuimos o somos pecadores. La palabra dice que todos hemos nacido en pecado
La palabra pecado es como otra forma, hemos sido criados en el pecado. Cuando hemos sido nacidos en una forma natural, mientras que estamos en ese cuerpo de pecado, así va a ser como vamos a ser construidos. El pecado nos va a construir y a moldar, pero no es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en ese estado. Es muy importante que entendamos como individuos, si somos nacidos en el pecado y si nos morimos en el pecado, vamos a morir una muerte de pecador, de condenación, de juicio, va a determinar, porque la misma vez en el ser nacido, aunque somos nacidos en el pecado, en ese estado de pecado, sí hay una forma de escapar ese pecado, sí hay una forma de ser reunidos con Dios, en comunión con Dios, como a lo que Dios nos ha deseado para nosotros, para crecer y a ser construidos en la forma de Él. No es la voluntad de Dios que nos muéramos en un estado de pecado. Pero la palabra dice que debemos ser renacidos de nuevo de agua y de espíritu, siendo nacido otra vez una nueva criatura en Jesucristo para vivir en un estado de victoria, que ya no vamos a estar en esclavitud al pecado, pero vamos a ser liberados y moldeados y creado con la palabra del Señor. ¿Quién está agradecido por la palabra de Dios? Empezamos a mirar esto. Cada uno de nosotros tenemos una obligación sobre nosotros mismos, que la palabra nos dice, hay un infierno que debemos de tratar de alejarnos y tratamos de lograr las tinieblas con el Señor. La palabra nos enseña, derecho es el camino. Si hay un pasaje, si hay una dirección al cielo, ¿cuántos de ustedes, cuántos quieren saber qué es la dirección al cielo? Yo quiero saber, porque cuando empezamos a mirar la palabra de Dios, hay mucho por decir para el infierno y mucho del cielo. En Salmos 34, versículo 16 dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Ahora vamos a hablar sobre advertencia. Alguien diga advertencia contra el mal. La Biblia va en una profundidad hablándonos de la advertencia sobre el mal. Esta palabra es para todos. Y es asombrante cuando puedes mirar la palabra mal. Hay diferencia sobre ser mal.
La maldad y el pecado significan lo mismo. Son palabras muy similares. La Biblia sí dice de siendo malvado y siendo en el pecado. Cuando miramos la palabra de la maldad, dice la palabra que la ira de Jehová contra los que hacen mal está hablando sobre esos que hacen mal moralmente o naturalmente. Tenemos que reconocer en qué forma estamos viviendo en general. ¿Qué podría ser malvado dentro de mí? Lo que estoy haciendo ahorita la maldad empieza desde el principio. Lo que Eva tomó cuando Dios le dijo a Eva que no debería tomar del había dos cosas conectadas a ella, lo bueno y lo mal. Eva desobedió la voz de Dios. Y por la desobediencia hubo algo que se salió dentro de ella y dentro de la humanidad. Desde ese tiempo que iba a haber una conciencia. No tienes que ser una persona espiritual para saber eso de bien y mal. Hay una palabra que usamos muy en nuestro corazón antes que nos vayamos de esta casa. Hay muchas veces que sentemos y gracias a Dios por esa convicción, porque es una forma de decir de Dios que nos ayude a decir, tengo que mejorar algo, tengo que reconocer ciertas cosas que no son buenas. ¿Cómo no son buenas? Hay cosas malvadas que Dios va a cortar. Cuando tú empiezas a mirar a Eva, quiero que reconozcas lo que Dios le dijo a Eva. Le dijo que no. Una persona tomó una decisión que afectó a toda la humanidad. Adán y Eva tuvieron hijos. Y el primer ejemplo que miramos, donde miramos la maldad y lo que se va a cosechar de ahí, fue con sus hijos, Caín y Abel. Y si miras a Caín y Abel, ¿qué fue sobre de esos jóvenes que Dios empezó a mirar? Y Dios dijo, uno me está trayendo un sacrificio que sí lo va a aceptar, el otro no. Y lo que empiezas a notar y a darte cuenta que Dios empezó a manejar lo que leímos en esta mañana, donde Él dijo, yo lo voy a cortar. Caín y Abel tenían sus problemas porque una ofrenda fue aceptada y la otra no. Caín le dio una oportunidad a Caín para arrepentirse y le dijo, si no te arrepientes, el pecado va a estar sentado en tu puerta. Hubo una decisión, pero ¿por qué el pecado estaba ahí sentado? Era porque Caín no quiso traer la ofrenda
¿Quién no trajo la ofrenda que era requerida de Dios? Para y piensa, esto no eran niños pequeños, eran jóvenes, pero Cain y Abel habían sido enseñados cómo traer su ofrenda ante Dios. Abel trajo su ofrenda y Dios la aceptó porque era lo que él quería, era la forma en que Dios la quería la ofrenda. Y a Cain no la aceptó su ofrenda. No fue hecha en una forma que Dios la quería. Y déjame decirte, desde el principio de nuestra Biblia, Dios nunca va a aceptar el pecado. Dios no va a ajustar a algo nomás porque Él te ama. Pecado es pecado. Nosotros tenemos un Dios santo. Y cuando empiezas a mirar en la palabra, encuentras como la imagen. Nos está dibujando una pintura entre la palabra de Dios, como lo miraste en Cain y Abel. Había bueno y el otro era mal. Pero cuando empiezas a mirar la palabra de Dios empieza a enseñarnos diferentes avenidas donde la maldad se nos acercará, la oscuridad y la luz, lo bueno y la maldad, oscuridad y luz. La diferencia, dirección, alguien diga dirección. Por eso Dios salvó por eso Dios dijo que aquellos que miren hacia mi cara y cambien y se volteen se vayan al contrario de la maldad. Lo que Dios quiere ayudarnos es para entender que la maldad está en este mundo. La maldad es parte de la naturaleza del pecador que hemos sido nacidos. Y todos todavía somos carne. Y cuando empezamos a mirar durante la escritura, que Dios nos da una imagen, una pintura, bueno, bien, maldad, oscuridad. La maldad, podemos mirar esto con David. David cometió un pecado muy, muy grande. Pero la naturaleza, pero a la misma vez lo que él hizo fue contra él mismo. A veces pensamos que el pecado no tiene consecuencia, pero sí tiene. Esa maldad te va a buscar a ti. El pecado solamente es placentero por un momento, pero después viene la destrucción. Podemos disfrutar del pecado, pero déjame decir que cuando el pecado empieza a cazarte a ti, viene contra ti. Y déjame decir, el pecado no es nuestro amigo. El pecado tal vez sea divertido, pero el pecado va a traer consecuencias que la humanidad no quiere y no le gusta. Y en su palabra, Dios empieza a ordenar nuestros pies estas advertencias sobre el pecado, porque si nosotros no entendemos, dile a tu vecino, si nosotros no entendemos el pecado, diles, si no entendemos las consecuencias del pecado, escucha, ahora dile,
hay peligro en nosotros ser cortados. Y no creo que hay ninguna persona que quiere ser cortada de Dios. Pero también no pienses que somos buenos y que Dios no nos va a cortar. Si lo debe, lo va a hacer. Proverbios 16 through 19 in Proverbs chapter 6, the Bible says this: these 6 things doeth the Lord. Proverbios 6:16. Yea, 7 are an abomination unto him. Listen to this: a proud look. Everybody say a proud look. Come on. A lying tongue, and hands that shed innocent blood, and heart that deviseth wicked imagination, and feet that be swift to the running to mischief. El corazón que maquina pensamientos inicuos, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estamos mirando solamente una porción en tu tiempo. Puedes leer tú mismo. Este capítulo está hablando de ser de bien y mal, está hablando de lo bueno y la maldad. Dios nos está advirtiendo que hay cosas que Él odia, hay abominaciones que no le gustan a Él. Y cuando miramos estas cosas, es con toda la humanidad. A veces nos podemos tan cómodos. Isaías dice, el día va a llegar donde la maldad va a ser buena y lo bueno va a ser maldad. Estamos viviendo en un mundo donde la mentalidad se está cambiando. No es difícil que la gente esté haciendo cosas y que a veces se nos compliquen entender que estamos haciendo mal. Nosotros como el pueblo de Dios tenemos que entender la advertencia que Dios nos está dando de lo que es bueno y lo que es maldad. Cuando miramos a esto, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Yo creo en mirarnos bien, pero nunca debemos de tener tanto orgullo que se nos olvide que somos pecadores salvos de Dios. Nunca deberemos de ponernos tan cómodos Nunca debemos tener tanto orgullo de pensar yo soy pentecostés dentro y fuera, pero a veces tenemos que ser movidos. No debemos ponernos tan cómodos y pensar en lo que somos, porque todos somos pecadores salvos de Dios y todavía ocupamos a Dios al final del día. Tú no eres tan bueno y yo no soy tan bueno para levantar manos ante Él. Nunca somos tan buenos para suplicarle a Dios. Nunca somos tan buenos para venir a un altar y suplicar y decirle, Dios, perdóname de todos mis pecados. Nunca soy tan bueno para decirle, Dios, yo te necesito a ti en este día. Nunca somos tan buenos. No debemos de ponernos tan orgullosos de lo que Dios nos ha criado. Y hay gente que ha estado en la iglesia por muchos tiempos, pero nunca debemos de pensar que porque has estado en la iglesia por tantos años,
It's one generation. It's apostolic generation. Es una generación apostólica. We have generations in our Tenemos world, but when generaciones you en get nuestro to the house mundo, of God, pero cuando into tú the llegas a la kingdom of casa God, de Dios, we are all al Rey de His Reyes, children. todos somos sus hijos, todos somos un cuerpo. No importa cuánto tiempo has estado aquí, todos estamos aquí por su misericordia y su gracia. It's an evil. It's an evil. Es una maldad. Proud. Let me tell you. Ser and you're no orgulloso. better than the person you're sitting next to. Y tú no eres más bueno que la persona que está al lado de ti. Hey, this is a humanity thing. It ain't well. Esa es una cosa de la humanidad. No, let me tell you, it's a humanity thing. The world has it, the church El mundo has lo it, tiene but y la the iglesia Bible lo says tiene, it's an evil. pero la Biblia It's a dice que es pride una of maldad, the spirit es that una exalts forma de oneself orgullo, and think, well, de exaltar a uno no, mismo, de no. pensar. We gotta recognize No, we're tenemos all que sinners. reconocer que We're todos all somos sinners. pecadores. Todos somos pecadores, salvos por gracia. Estamos bendecidos de conocer de lo que tenemos. Can I tell you? Puedo Next decir point, el siguiente punto the lying tongue. que, I'm gonna say que se alinea exaggeration is not telling the truth. exagerando, no es diciendo la verdad. And you know what? There's people today that have no Y hay conscience. personas que no tienen conciencia, pueden decir una mentira And it's like, Lord, I pray. y God, help ni se us to sienten be mal. harmonious with our voice, with our tongue. Yo oro Because I'm que Dios nos telling you, ayude it's con an nuestra evil lengua, to have a lying spirit porque and not be- es una maldad tener un espíritu malo. No. Not being all truthful is not telling the truth. Tenemos que decir la verdad y no decir mentiras. And what the Bible tells us, these are things God hates. Y lo que la Biblia nos dice que son cosas que Dios odia, la maldad. Hands that shed innocent blood. This is Las heavy manos stuff. derramadoras de sangre inocente. La Biblia nos está advirtiendo al pueblo de Dios. Tal vez eres un visitante en este día. Es un día maravilloso para reconocer, yo no quiero esa vida, yo quiero la vida buena. Amén. Por eso la Biblia dice, ahora es el día de salvación. You know, let me tell you, it's very easy today in the dramatic world we live in. Es muy fácil en este mundo dramático en que vivimos, Because of what they've done, what they've said, por lo que hemos hecho y lo que hemos sido. Y, it's very easy to begin to say y a veces muy fácil podemos decir cosas, hacer cosas to really damage somebody. que estás dañando a alguien. The old playground verbiage, sticks and stones may break my A veces bones, podemos but escuchar never hurt me. que las That palabras is a no nos lie duelen, from hell. pero eso es una mentira del infierno. Your words carry weight, they Tu carry palabra power and authority. sí You tiene can peso. murder somebody with Tú your puedes tongue. matar a alguien con tu lengua. Tu lengua es la cosa más que no podemos controlar. Y si todo lo que quieres hacer con tu lengua es quejarte, es decir mentiras, debemos de decirle a Dios, toca mi lengua, toca mis palabras, toca mi lenguaje, Dios. ¿Por qué? Porque esas no son cosas santas, son cosas de maldad. Y si no somos cuidadosos, vamos a tener sangre inocente en nuestras manos. Un día vamos a estar enfrente de Dios. Un día vamos a estar enfrente de Dios. Y Él dice en nuestras palabras, ¿sabes qué tan poderosas son nuestras palabras poderosas? Nos pueden condenar o salvarnos. ¿Quién quiere ser salvo por Dios? ¿Quién quiere ser salvo por tus acciones? Salvo por tu lenguaje. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies
presurosos para correr el mal. Don't let things settle that are wicked. No dejes que se siente cosas malvadas en tu corazón. It's always in the drama that's Tampoco pies que siempre están en las cosas dramáticas. if it's good, Si es bueno, corre. you're doing good. Si estás keep haciendo going. bueno, síguele. But if you see the warning Pero sign, si estás don't mirando listen una to it. advertencia, tienes que, That's not where my que, feet go. que decirle a tus pies, no, yo no voy a ir ahí. Ahí no debo de viajar. Ese no es el camino que debo de tomar. It is when we begin to recognize. Es cuando empezamos a reconocer Goes on, verse 19, a false witness el testigo falso on someone que habla mentiras. that speaketh lies. You know, if you stop and you think Y this si is lo the piensas, verse we read, en los ciertos versos que hemos leído, si quieres ser cortado, hemos hablado de ciertas cosas que tal vez nos puede hacer que Dios nos va a cortar. Yo no quiero que Dios me corte a mí, no quiero mirar que Dios los corte a ustedes, pero yo quiero que todos estemos conectados con cosas que nos va a construir en la forma de Dios. El que siembra discordia entre hermanos, hablando de la casa de Dios, del cuerpo de Dios. ¿Cuántos de ustedes aman a su hermano y a su hermana en Dios? ¿Cuántos de ustedes oran por sus hermanos y sus hermanas? Amén. Amen. Also discord. No hagan discordia entre ustedes mismos, que no haya división. Don't speak falsely on others. No hables mentiras sobre We otros. live, how many know we live in an opinionated ¿Quién world? sabe que vivimos en un mundo que tiene opiniones? How many of you, all of your opinions are true? Me pregunto, ¿cuántas de tus opiniones son verdaderas? Siempre tenemos muchas opiniones. How many have assumptions? ¿Cuántos de nosotros asumimos cosas? How many recognize ¿Cuántos de nosotros reconocemos that most of our assumptions, que la mayoría de nuestras, are 90%, ah, 90% of the time wrong? dicen que 90% de nuestras cosas que pensamos que son verdaderas son mentiras? No, but they say, I read, and I'm not saying it's fact, you know, could be fake news. I don't know, so I just want to make it sound better. But I did read 90%. Pero sí leí que 90% de nuestras cosas que pensamos que son verdaderas son mentiras. Estamos incorrectos. We can assume a lot of things. Podemos asumir muchas cosas en nuestra mente y nuestra imaginación. Podemos tener muchas opiniones. They have that, it's really not a game. Hay un juego. Really, the show. Hay I un- started right here with my wife, and yo puedo empezar con mi esposa aquí she can turn around and tell. y le puedo decir algo y mi esposa se lo puede decir a la hermana Page y podemos pasar ese mensaje. Y el momento que llegamos al hermano Nate, ¿cuántos de ustedes piensan que va a ser lo mismo que yo le dije a mi esposa? Can I tell you? Lo puedo decir. How many of us here this morning, ¿Cuántos de nosotros en esta mañana hemos estado en esa cadena? did you hear? Hey, ¿escuchaste tú? No. ¿Tú escuchaste? ¿Sabes lo que escuché? But do you realize? Hey, what we should be, the buck stops here. If it's not, if it's an assumption, if it's your opinion, I don't Si es una opinión, yo no la quiero escuchar. You know, it's not being resurrected, but let me tell you, the Lord is speaking to us, the church. Pero Dios nos está hablando a nosotros And hey, en decirnos, estas son cosas que yo creo que son malvadas, no son buenas, they're not good. no son buenas. In 2 Corinthians 6:14, it teaches us En be 2 not Corintios unequally yoked together with unbelievers. For what is fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what? Here we go. Notice this contrast. 2 Corintios, versículo 6, Righteousness with versículo, what?
capítulo 6, versículo 14. No os enyugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? What is it about this evil the Lord's talking to us about? What is it about that it should not be ¿Qué, mixed or qué está hablando yoked Dios? together? Que no se debe de juntar la luz y las tinieblas. And here's the importance: is we got mindsets running around. Tenemos today muchas that mentalidades negate these truths. que quieren negar estas The Word of verdades God, they want to look at it. It doesn't matter. Can I tell you y today, quieren decir la palabra de Dios no importa, pero yo digo sí, sí importa. La palabra de Dios todavía es la verdad. You know, I know a lot of people use this in marriage. Well, if Yo you're conozco. for God, well, you should marry someone who's not living for God. Hay muchas personas que usan estos. Si estás, One belief, marry somebody with another belief, honey. Let me tell you, déjame decir, when marriage comes cuando together, hay una comunión, debe de haber una unidad. Una esposa y un marido tenemos que pensar iguales. Oramos al mismo Dios, servimos al mismo Dios. Es importante que entendamos que si estamos juntos divididos, no pertenece a nuestro matrimonio. Y yo tal vez estoy hablando a unos de nosotros. Si tú estás juntado con gente que no está viviendo por Dios, no estoy diciendo que no pueden ser amigos, pero tú debes de entender, si tú vas a tener una relación con tus amigos o con alguien, tú debes de tener cosas que te puedan salvar de cosas malas con ellos. Tenemos que tenerlo, porque si no, hablas de cosas confusas. A esas personas que no están, hey, tú sabes que yo soy lo que soy, y tú vas a tener a la otra persona que piensan diferente. No va a haber ninguna unidad dentro de su mente o su corazón, porque hay dos cosas que están sucediendo. Son dos diferentes mundos. Eso es de la gente que Jesús habló mucho de ellos, donde dijo, tú vas a reconocerlos por sus frutos. Es como decir, ven a la casa de Dios y eres un ángel, y cuando sales de esas puertas eres totalmente diferente. Hay una transformación. Debes decir, estás en un lado o en el otro. Dios prefiere que estés frío o caliente, porque si estás tibio, Dios te va a cortar. Estas son cosas que Dios quiere que agarremos, especialmente en este tiempo que vivimos. Podemos mirar en las escrituras. Encontramos. The Bible tells us. Everybody say, be not deceived. This is 1 Corinthians 15:33. Say, be not deceived. Why? Because evil communication, the word communication is evil talk, evil behavior. Primero Corintios capítulo 15, versículo 33. No diréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. You try to yoke yourself with somebody that's not yoked together, that's unequally yoked. Si tú te tratas de hacer un yugo con alguien que piensa totalmente diferente a ti, vamos a ser decididos. Hay cierta mentalidad. Hubo una doctrina hace años que dijo, si los encontramos al medio,
if you gotta go beyond the boundaries, Si tú tienes que ir sobre bring them in, this is what's going to happen. Evil communication will corrupt the good that's in you. esas cosas malas te van a corruptir a ti mismo. There was a teaching sometime back. Hubo una enseñanza que estaba diciendo, si nosotros vamos y tal vez nos ponemos más o menos como ellos, tal vez los podemos salvar a ellos. Y si tú haces eso, ellos van a decir, entonces, ¿por qué nos viniste acá por nosotros? Así no sirve. Es importante de entender estas advertencias que Dios nos da. 1 Corintios 10, 21 dice, no podías beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podías participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedes tener las dos cosas. Y tú reconoces que en el mundo en que vivimos, ¿cuántas personas conocemos? ¿Cuántas personas conocemos que podemos mirar esas decisiones que tal vez dicen, yo amo a Dios, yo voy a la casa de Dios los domingos, pero después tienen un diferente tipo de vida cuando están afuera de la iglesia? Están todavía tratando de vivir con Dios, pero también tomando de la copa del mundo. Dicen, yo quiero comer en la mesa de Dios y también comer en la mesa del pecado. Jesús dijo, cuando los ciegos siguen a los ciegos, ¿a dónde van a llegar? Van a ir al pozo, porque ahora no hay dirección verdadera. No hay nada que los puede mover en una forma derecha. No están dejando que la palabra de Dios sea una luz para sus pies. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que tiene la palabra de Dios que puede ordenar tus pasos? Segundo Pedro. Tú sabes esas cosas de antes. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Debemos de conocer esas cosas antes. Hay una dirección. Con el aire del pecador, ¿qué pasa? Que caemos. Es tan importante a cada uno de nosotros, a cada individuo. En los cielos es mi meta. El cielo es donde yo quiero mirar a Jesús. Si voy a lograr a mirar a Jesús, tengo que reconocer que en el mundo presente donde yo vivo, voy a tener que reconocer ciertas cosas de la palabra, que su palabra me va a ayudar a alcanzar esa meta. Can I tell you, unless you're sitting here today and you're doing this, and you're absolutely rejecting and being a deaf ear, si estás rechazando tal vez la palabra de Dios ahorita, si ahorita no estás escuchando, deja decir que la responsabilidad está sobre los hombros. Dice él, si tú sabes estas cosas, tienes que estar advertido de estas cosas. Decir, yo estoy consciente de lo que estoy dejando que me afecte. Nuestra mentalidad
pensamos que la persona del pecado que siempre está haciendo las cosas malas. El demonio es una persona que hace muchos trucos. Él se trata de mover en cierta forma que no podemos mirar lo que está haciendo. Siempre pensamos que él hace todo, pero a veces él viene muy despacio, viene callado, y si no pones atención, él se puede meter. Por eso es que unas personas no tienen problemas con no decir la verdad. Por eso hay algunos que destruyen a otros con su lengua. Por eso algunos no tienen la conciencia, porque ese espíritu del enemigo ya está entrando dentro de ellos despaciamente. Being led away with the error of the wicked. And what would happen? There's that. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de la vuestra firmeza. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que tú estás anclado a la palabra de Dios? Me pregunto. ¿Cuántos de ustedes están anclados a la palabra? Fuerte, poniendo tus pies sobre la verdad de Dios. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice: por sus frutos los conocerías. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de los abrojos? Lo que está diciendo aquí de nuevo, está hablando de los falsos profetas, en reconocerlos que van a venir vestidos de ovejas, y en aquello van a ser lobos. Uvas. Si vas a agarrar unas uvas, pero con ellos son abrojos. Dice: por sus frutos los conoceréis. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Hay una distinción. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde fue donde empezamos? Hay que poner atención a los falsos profetas. Y está concluyendo. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está diciendo? Va a haber mucha gente que te pueda dar, que tal vez te va a dar comezón en el oído, que se va a escuchar bueno, que se va a decir, se siente bueno. No, déjame decir algo. La verdad es, cuando ese falso profeta venga y empieza a hablar contigo, empieza a predicarte a ti, vas a darte cuenta que está produciendo él. Su vida está diciendo una cosa y viviendo otra cosa. Tal vez está hablando de algo y está viviendo lo contrario. Debe de haber una conexión con lo que hablamos y lo que creemos
How many here today, you do your best ¿Cuántos de to live ustedes the life for which you believe is true? tratan lo mejor para vivir la vida que tú crees? None of us are perfect. No somos perfectos, ninguno de nosotros somos perfectos, pero tenemos conocimiento, tenemos que seguir y Dios, línea sobre línea, debo de poner mi casa, mi vida, mi camino en la verdad de tu camino para decir, ¿sabes qué? Yo sé que he cometido errores, pero yo voy a seguir batallando, yo voy a seguir conteniendo por la verdad, yo voy a seguir conteniendo por esto, porque no quiero que la maldad entre dentro de mí. Yo leí esto en esta mañana, no lo puse en mis notas. ¿Cuántos de ustedes conocen a David y Goliat? How many here today, there's something on the inside you saying, you know what? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, hay dentro de mí, y puedes decir, no voy a acobardarme, no me voy a esconder de lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Cuántos de ustedes tienen eso en su espíritu? Escúchame. Estaba leyendo esto. La Biblia dice que el gigante estaba llamando a alguien que llamara, que para pelear. El gigante Goliat estaba diciendo, dame un hombre. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel y qué estaban haciendo? ¿Sabes qué estaban haciendo? La Biblia dice que tenían miedo y estaban juntos porque hay un gigante bien grande que nos está llamando. Dame un hombre, ven y pelea conmigo. Y estaban allá escondidos. Es lo que estaba el ejército de Israel haciendo. Pero había un muchacho, David, que Dios dice que el papá de David lo mandó a mirar qué estaban haciendo sus hermanos, y él escuchó ese gigante haciendo ese llamado. Dame un hombre. Y él miró, y David miró a muchos cobardes, incluso a sus hermanos, y dijo la Biblia que David miró que había un gigante que tenía que sobrepasar. Tal vez él pensó, yo soy un pastor nomás, pero yo tengo que ir responder el llamado que está haciendo Goliat. En este año no ocupamos una mentalidad de ser acobardados, pero tenemos que pensar, hay muchos gigantes que nos están viniendo contra nosotros y no voy a dejarlos, yo voy a parar y yo voy a contener. ¿Por qué? Porque es la maldad. La maldad está creciendo en este mundo contra la iglesia y requiere a unos Davids que diga, yo voy a pelear esa batalla. Amén. Mientras algunos tengan temor, nosotros vamos a pararnos y pelear. ¿Cuántos de nosotros queremos batallar contra ese gigante? Tú puedes, con Dios eres victorioso, con Dios tú puedes tumbar ese gigante, con Dios puedes caminar en la victoria, con Dios puedes poner la maldad afuera. Tenemos que saber la voz de Dios. Y continúa.
in 1 Timothy 2, 1 through 2. En 1 Timoteo He says, I exhort, therefore, that first of all, supplications, Primero prayers, Timoteo intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for 2:1, all that are in authority, exhortando ante todo a que that we se may hagan lead a quiet, peaceful life in all godliness su- and honesty. por los reyes y por todos los que están We'll read that. I want you to en grab a hold of it. inminencia, para que Because here, vivamos he's giving quieta not only an aware, y but respondamente he's also en giving toda some piedad y honestidad. direction. 1 Timoteo I exhort capítulo you, 2 therefore, versículo that 1 y first 2. of all, that supplications, prayers, intercessions, Exhorto ante todo a que se hagan regotativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los for hombres, all men, por todos los hombres, for kings, and for all that are in the authority. por los reyes y por todos los que están en inminencia. El espíritu de ahora no quieren autoridad, Don't need somebody telling me how to. no quieren que alguien les diga nada. I'm not here to tell you what to do. Yo no estoy aquí para I'm decirte qué here to hagas. teach you the word Yo of estoy aquí God. para You can take what enseñarte you're la given palabra de Dios and apply it. y cómo puedes aplicar su palabra a tu vida y vivirlo. If you ever notice the teachings of Jesus, Si notas las enseñanzas de Jesús, Él the entró, Bible, over and over and over, he taught the multitude. Él enseñó a la multitud, He taught his disciples. Él enseñó a sus discípulos, siempre estaba enseñando And then that was it. Hey, they y went eso on, fuera they todo. applied, they lived it, or they walked Se, away from it. se aplicaban, But every so often you find pero de where vez en cuando they would come and say, hey, you know podías what? mirar donde venían y decían, Really want to know. Then they'll come and say, I want to know more about what you just were teaching yo about. quiero saber más de lo que estabas enseñando. Can you explain that parable? ¿Me puedes tal vez enseñar esa parábola Give it to them and give more parables for their understanding. para su entendimiento? And you know, we view Y nosotros podemos ver things in the world today cosas en este mundo. This is why he says, Por eso for kings, dice, and for kings, and all por los that are reyes y authority. por todos los que We live in están a very, en inminencia. society where we can Vivimos look en and una we know there are people sociedad that que are podemos not good. mirar que los poderes no son buenos. But does that make we know police officers, there's Sabemos corrupt police officers. Policías que son corruptos, But that doesn't mean all police officers pero are no bad. significa que todos los policías son malos. Hey, come to the house of God. All Ven a la saints casa de are good Dios. people, but Todos doesn't los make santos all son saints buenos, living right and living holy. pero no significa que todos los santos estén viviendo bien. So what he's saying is, when you come, Cuando you gotta vengas, push, you gotta be tienes able que to push the empujar things las cosas your culture will que la sociedad o la cultura No. Let me tell you, for kings and for está all hablando that, contra. that we may lead a quiet, peaceful life in all godliness Por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quietos. No estoy diciendo que debemos estar de acuerdo con el mundo, pero tenemos que estar advertidos en las naciones que vivimos. Pero hay naciones que son corruptas, la Biblia habla de esto. No te metes en su ideología. Pero si está correcto, tenemos que decir, hey, eso es correcto. Dios, ayúdanos. Y puedo decir, y debo decir que debemos de seguir la ley. Escucha esto, Paul dijo, la ley de Moisés no es para los correctos, es para aquellos que están dentro del pecado.
Alguien me puede decir por qué la ley no es por los que estén en lo bueno, es porque lo vivemos. Si has nacido de nuevo de espíritu y del pecado, si dejamos que el Espíritu nos ayude a hacer frutos y a multiplicar cada vez que hablemos algo que tal vez no sea verdad, el Espíritu Santo nos va a ayudar a parar de decir esa mentira. Si tal vez pensamos a ir a un lugar, el Espíritu Santo nos va a jalar y nos va a ayudar a entender que no debemos de ir o hacer eso, porque ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque cuando tú fuiste nacido a través de agua y de Espíritu, hubo un cumplimiento que tenemos victoria sobre eso y todavía tenemos que seguir la ley, pero lo que Paul estaba diciendo es realmente la ley no es para ti porque la ley está dentro de ti. ¿Cuántos de ustedes tienen la ley dentro de ti para vivir en una forma santa? ¿Y sabes por qué es tan importante? Porque muy fácilmente podemos dejar que cosas empiecen a entrar dentro de nosotros porque estamos en una forma cómoda. Y Dios nos está ayudando a entender que en el mundo que vivimos, en este mundo de oscuridad, debe de haber un pueblo que va a pararse y hacerse una luz. Y esa luz solamente va a brillar. Luz, oscuridad, santidad, maldad. Cuando lo miras, hay cierta forma que debemos contener, hay cierta dirección que debemos de tomar. Galatas 7 y 8. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh. Now he's beginning to bring in, everybody say flesh. La carne. Está hablando de nuestra carne. Shall the flesh shall reap corruption, but he la carne va a traer corrupción, pero aquellos que siguen el Espíritu van a tener vida eterna. Nos dice que no hacemos no debemos ser engañados, porque hay muchas cosas que se pueden meter, nos puede guiar en cosas malas que nos puede afectar de una forma mal. Y si no somos cuidadosos, podemos ser cortados sin reconocer lo que pasó. Y puede decir, Dios, yo estoy donde mismo, tú a donde fuiste. Y de lo que estamos hablando ahora es tan importante. Proverbios 21. Proverbs 1, 29-31. For that they hated knowledge. Everybody say they hated knowledge. Say it with a little bit more fervor. They hated knowledge. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. They would none of my counsel. In other words, they would not heed to ni my quisieron word. mi consejo, To the truth. no escucharon a la verdad, ignoraban la palabra, They would ignore the truths that God ignoraban la gave them. verdad que Dios les daba. They despised all my reproof.
They despised the correction. y menospreciaban toda represión mía. Where there would be the peace and the life and the joy. He says, therefore shall they eat of the fruit of their own way, Y dice, comerán del fruto de su camino and be filled y with their serán own hastiados devices. de sus propios consejos. Don't you pay close attention. Quiero que pongas atención. He says they Dice, hated knowledge. odiaban, They did not like the counsel. no querían el consejo, In other words, what he was writing, he said, you know what? lo que estaban escribiendo. I want my own way. Yo quiero mi forma propia. How many here this morning, you ¿Cuántos de have tried to do ustedes things your own han way? tratado de hacer cosas a su manera? I have. Yo lo he hecho. How did it fare out? ¿Y qué sucedió? Me It never pregunto. works out. Nunca funciona. He says, you know, they don't want the knowledge. No quieren el consejo. Can I ask a question here today? How many of you, God's been gracious and good to you to give you truth? Y me pregunto yo, ¿cuánto Preach, teach. Dios ha sido ser? How many here today have been privileged to apply that? ¿Cuántos de into your ustedes han life? sido privilegiados And say, you a know, ver los you cannot go privilegios wrong applying the word of en God aplicar la to your palabra life? de Dios a tu vida? Y has Because mirado los remember, we frutos. started out with evil, Empezamos comes con from maldad, both natural and viene espiritual y moralmente. moral. La maldad. When you begin to look Cuando empiezas a mirar what this is regarding in this scripture, lo que significa en este verso, es muy importante. because I may be talking to some here today. Porque tal vez estoy hablando a alguien y has venido a la casa de I'm not Dios. talking to some saints, I'm talking to guests. Yo estoy hablando a los santos y también a los invitados. Right here. Yo estoy hablando con todos. Yo sé que está aplicando a ciertas personas. Hearing knowledge and getting and knowing truth, that Escuchando, we choose what to do with it, how we live. tenemos una decisión que tomar con lo que escuchamos, en aplicarlo o no. At all or all. But in that choosing, it's saying no. Y en esa decisión debemos de decir, yo quiero saber. Hay una hambre que tienes por la verdad. Y tú estás en el lado correcto para entender la verdad. Tal vez está un poquito diferente a lo que estás acostumbrado, pero hey, vivimos en un mundo pecador. And how many would agree sin does affect all of us? ¿Y cuántos pueden decir el pecado But how nos many knows afecta a that we can have todos? victory over sin? Pero cuántos de ustedes saben que And the wicked. podemos tener victoria sobre el pecado? He says they hate the knowledge, they hate the forms. Ellos no querían recibir la sabiduría, no querían recibir el consejo Says that they did not choose the fear of the Lord. y no escogieron el temor de Dios. Scared of God, but Y no hay y no debemos de tener miedo a Dios, pero debemos tener un respeto a Dios. you know what we live in a lot today, I feel. Because a lot of times we don't hear preaching or teaching. Muchas veces no entendemos o escuchamos enseñanzas en este tema. ¿Sabes por qué este tema es bueno? And it may be this way for some today. Because Es porque and what you really are looking for, lo que realmente estás buscando, what you're really desiring, lo que deseas, is saying, God, I need help. es de decirle, Dios, ocupo ayuda, God, I need direction. Dios, ocupo dirección, God, I need a touch. Dios, ocupo un toque. God, I need you to move in my situation. Quiero que muevas en mi situación y está bien. That's God beginning to. But can I tell you? Pero te puedo decir
Lo que a veces pienso que pasa es que is people come to Christ. They gente come to viene God a Dios and say, God, y dicen, I want you to touch me Dios, and help me. quiero que me ayudes y I me want you to make toques, me to feel better. quiero I que me want you hagas to help sentir give me mejor, more joy. quiero que God, me I want you to des take más some gozo, pressure off. quiero que me quites cierta presión de mí. And can I tell you, when you step into the presence of God, Y puedo decir the que cuando presence of God entres, comes in this place. entras a la presencia de Dios, Presence of His place. puedes sentir la presencia del Señor. You know what really lacks? Pero ¿sabes qué hace falta realmente? Is saying, I know Es I'm decir, looking for touch. I yo know sé I'm que looking estoy for Him to help. buscando un toque, How can I get fixed? pero ¿cómo puedo componerme? We read a little earlier. Lo leímos hace rato, It's that direction. es la dirección. Really, I feel like it's a directional thing. Estamos hablando de It's a una thing. dirección I can change ahora. my course. I can change the direction that I'm walking. Podemos cambiar I el can change curso the direction donde, I'm heading. donde vamos, Because I've heard some truths. porque he I've escuchado seen the scriptures verdad. today. Warn me against the evil. Hemos leído de advertencias sobre el mal, sobre el pecado. Against the things that I can so simply allow and be a part of, allow my life, but they're detrimental because they can allow me to become. Hemos leído de ciertas cosas que nos puede hacer cortado Today, de why don't we Dios. look at the real reason? ¿Por qué no miramos a la razón realmente Why por la cual are estamos we aquí here en esta today? mañana? ¿Por qué estamos Is it aquí? because we all just need a quick little fix? Es porque todos necesitamos Are we all un here today sentimiento simply bueno. because we all have some bad issues in our life? Simplemente Are we estamos really aquí want to feel God just kind of porque nomás queremos feel sentir better a about Dios que nos ourselves? ayude. In fact, we need to get to Tal it vez, today, but do you know que tal vez that the form of flattery is evil instead of God? sabes que In other words, las cosas malvadas, we run Dios people. los mira mal. I was reading, I was like, Lord, have Yo leí algo y dije, Dios, there's a ten difference between misericordia. encouragement and flattery. Hay diferencia Flattery, you tell somebody, entre apoyar a alguien you look sharp, you're good, man, that was you're doing great right now. You're y hay speaking una good things. diferencia I like en adulación. you want to flatter and spoil, which he is my grandson. Le puedo decir, oh, yo te miras bien. La Biblia dice esto, que la forma de adulación podría hacerle un mal a una persona. Porque cuando tú le dices tantas cosas buenas a un muchacho o una muchacha, siempre van a estar buscando esa buena palabra. Y no estoy diciendo todos estamos aquí porque nosotros éramos malvados. ¿Estás diciendo que soy malvado? No. Pero todos fuimos pecadores. Todos tenemos diferentes cosas. Tenemos todo para ser pecadores y malvados. Pero ¿sabes qué? Toma un individuo a decir, ¿sabes qué, Dios? Yo he escuchado mucho en este día para saber, yo no quiero dirigirme en ese curso. Yo voy a cambiar mi dirección y voy a obedecer a Dios. Obedecer su palabra. Obedecer cómo me estás tratando de guiar, Señor. Nos ponemos de pie.